Que el Señor les bendiga. Es una gratitud de estar nuevamente detrás de este púlpito, después de tantos meses de estar fuera de nuestro templo. Y le doy primero las gracias a Dios por haber llegado hasta aquí, permitirnos el descanso de la noche y estar nuevamente aquí congregándonos para adorar su bendito nombre. En esa misma actitud de adoración tendremos la oración de gratitud. Oremos. Gracias, Padre, porque nos permitiste el descanso de la noche. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y los que no han podido llegar, Señor, también bendícelos en cada uno de sus hogares y doquiera estén, Señor. Te pido que estés en medio de nosotros, Señor, de principio a fin, Señor, y te muevas con tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esa misma actitud tendremos a nuestra hermana Vicky García con la oración de confesión de pecado. Oramos. Delante de tu presencia estamos, Señor, y nos presentamos en nuestra condición de pecadores. Primeramente dándote gracias porque aquel sacrificio vivo y de amor que tú hiciste, derramando tu sangre preciosa y hermosa para redimir nuestros pecados. Te pedimos en esta mañana que tu perdón misericordioso, Señor, sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, que hayan sido de palabra, de obra o de culpa, Señor. Te pedimos que tú nos rescates. Apártanos de las tentaciones para que no volvamos a caer en pecado, mi Dios. Limpia nuestro corazón. Límpialo, Señor, de esas raíces de amargura, de dolor, de injusticia, Señor. Y cámbianos a un corazón lleno de amor, de bondad, de justicia. Que sea un corazón conforme al de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a buscar en el libro de Nehemías, capítulo 2. Consideraremos parte de esta escritura en esta mañana. Damos gracias al Señor por todos ustedes que han tomado la mejor parte, venir a la casa del Señor. Nehemías, capítulo 2, comenzando en el versículo 11, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama, amén. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Señor, añada bendición a esta palabra. Por favor, tengan a bien sentarse. En torno a nuestra vida personal
y particularmente sobre nuestro entorno, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Cuando la palabra del Señor la escuchamos y entra en nuestro corazón, eso tiene por necesidad y por obligación, tiene que tener una aplicación práctica a nuestra vida. Si no es así, hemos perdido el tiempo. Cuando leímos la palabra que tiene vida, que cobra vida, es para que penetre, como dice la palabra, como espada de dos filos y nos remueva y nos haga pensar en una sociedad que cada día utiliza menos los pensamientos y más las emociones y los sentimientos. Es importante que nosotros como pueblo de Dios pensemos y analicemos. Por eso es que nuestros púlpitos tratan de ser responsables con la palabra y por eso es que estamos aquí. Nehemías era copero del rey. ¿Qué es un copero? Un copero, la palabra copero de copa, viene en el sentido de que los reyes en aquel entonces eran muy propensos a ser envenenados, a ser asesinados, y entonces el vino era de uso común en las cortes. El copero del rey se dedicaba a probar el vino y los alimentos antes de que el rey los consumiera, de manera que si había algo para envenenar al rey, el copero era el que corría el riesgo de envenenarse y no el rey. Era una medida de seguridad, pero una persona de mucha confianza del rey. Entonces tenemos aquí a Nehemías, que era copero del rey, pero no cualquier copero, ¿no? Era un magnífico copero. Tan es así que el rey, cuando leemos el libro, el rey accede en concederle su petición. O sea, Nehemías se entera de que Jerusalén estaba destruida, abandonada, y le pide al rey que le dé tiempo para llegar a Jerusalén. Y el rey le concede esa petición, pero le pregunta: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Cuánto va a durar ese viaje que tú pides y cuándo vas a volver? En otras palabras, yo te doy permiso, pero tienes que volver. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque era un buen copero y eso lo distinguía ante el rey. Es decir, su trabajo, lo que hacía, lo hacía bien. Se esmeraba en hacerlo. Y no importa, hermanos, cuál sea nuestro trabajo, sea secular o para el reino, debemos también hacerlo excelentemente. También que nuestros superiores nos distingan por ello. Si soy piragüero, yo debo hacer las mejores piraguas del mundo. Si soy carpintero, que se me conozca por mi trabajo. Si maestro, que pueda tener el aprecio de mis estudiantes, superiores y padres. Si soy barrendero, el mejor piso, el más limpio, debe ser aquel que hayan puesto a mi cuidado. Si comerciante, debo ser justo en los precios y honrado. Si hojalatero, plomero, mecánico, no importa el trabajo, desde el más sofisticado hasta el más humilde, debe ser hecho bien, para gloria y honra de nuestro Señor, porque eso es parte de nuestro testimonio. Porque estamos haciendo el trabajo para el Rey que está en los cielos. Nosotros engrandecemos su nombre por todo aquello que hacemos. El principio que rige esta realidad es que Dios llama a los que trabajan, no a los perezosos. Dios llama a los que se atreven. Dios llama a los que se esmeran en lo poco para venir a hacer cosas mayores. Y si en lo poco somos fieles, Dios nos distingue y nos tiene en cuenta para retos mayores. Hago una alusión interesante porque en Sudamérica y Centroamérica es un mundo de pobreza muy serio. Y cuando llegan los evangelizadores, ¿verdad? Los evangelistas y el pueblo se convierte, una persona escéptica pregunta a uno de los convertidos: bueno, pero ¿y qué diferencia te hace a ti que seas evangélico o no, si vas a seguir siendo pobre? Y entonces un pastor que estaba cerca
dice, hacen una gran diferencia. Váyase por las barriadas y váyase por los tugurios. Las personas no creyentes van a tener una casa desordenada, sucia. Las personas creyentes, aún en su pobreza, van a tener su casa barrida y ordenada. De manera que hasta en eso se nota la presencia de Dios en nuestros días. El reto mayor de Nehemías es reconstruir las murallas de Jerusalén, las murallas físicas de Jerusalén. Y el llamado, que se convierte realmente en un reto y necesidad para nosotros, es reconstruir las murallas espirituales de nuestras vidas. Nuestro mundo, hermanos, está cambiando de una manera muy vertiginosa y tristemente tenemos que levantarnos del sopor y comenzar a reconstruir esas murallas. Cuando en una sociedad se menciona a un compositor del año, a una persona que lo que hace es escribir palabras feas, execrables, con un mal gusto, algo pasa en esta sociedad y nosotros somos la sal de la tierra. Somos aquellos que debemos sanear la tierra con las buenas costumbres que se han perdido. Vamos al pasaje. En el versículo 11 nos dice la Biblia que Nehemías llega a Jerusalén luego de 3 días. Y luego de 3 días. Llega a Jerusalén y luego de 3 días es que comienza su gestión. ¿Qué hizo en ese tiempo? Descansó, oró, reflexionó. De manera que la primera cualidad que encontramos en esta mañana es que este líder, que este hombre de Dios, tomó su tiempo. 3 días nos dice la Biblia. Él sabía lo que iba, pero él no se apresuró. Todo lo contrario a nuestros estilos de vida, que son estilos de microondas. Todo lo queremos como los espaguetis Chef Boyardee, que los metemos en el microondas 1 minuto y vámonos. No, la buena comida se toma tiempo. Pero nosotros nos están acostumbrando a solucionar los problemas de ahora para ahorita. Problemas que han estado formándose por años y pretendemos, increíblemente, problemas que hemos creado por años y pretendemos que con una oración mágica o que con una consulta al pastor o al psicólogo todo se resuelva. No funciona así el asunto. Queremos que la solución a nuestros problemas sea como esas cremas milagrosas que anuncian en la televisión para rebajar o para quitar la grasa. Usted se la junta en la noche y en la mañana esa maravillosa pomada con extracto de hierba venga usted a saber, le quema la grasa y resulta que lo que le quema es el bolsillo y usted es estafado porque no hacen nada. La sabiduría de Nehemías debe ser la nuestra. No te precipites. Ante cualquier situación, ante cualquier reto, ante cualquier problema, no te precipites. Toma tiempo para orar, toma tiempo para reflexionar, toma tiempo para descansar en las promesas del Señor. Si Nehemías no tuviera la convicción de que Dios estaría con él, entonces no tendría sentido nada de esto. Pero volveríamos atrás al versículo 6 del capítulo 1, si tienen su Biblia ahí, que Nehemías hizo algo interesantísimo. Él oró a Dios antes de salir. Y miren lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Esa humilde confesión de pecado que se nos olvida a nosotros. ¿Cuántas veces no escuchamos a los hermanos que por costumbre, si en algo te hemos ofendido, por favor, claro que sí. Si es que elimine eso cuando usted venga a orar, piense y haga oración, no repita. Si en algo te hemos ofendido, mire, constantemente lo estamos haciendo. Y eso fue lo que hizo Nehemías precisamente. Pidió perdón a Dios. Pidió perdón a Dios. Porque nadie
Nadie, absolutamente nadie, puede comenzar a restaurar su vida sin antes hacer una introspección, mirarse por dentro, una introspección incisiva, una introspección fiscalizadora. Si con alguien podemos ser fiscalizadores, es con nosotros mismos. Con la demás gente tenga cuidado, porque cada vez que señalamos con un dedo, hay tres que vienen señalándose a nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Las veces que nos despertamos a las 3 de la mañana, que no podemos dormir y nos invade la intranquilidad. ¿Pero y por qué? Pues hay una verdad que hemos aprendido a fuerza de tropezones y a fuerza de cantazos. Cuando Dios nos despierta a esa hora, es para hacernos saber que esa angustia que sentimos no es otra cosa que el choque de nuestros valores con nuestras acciones. Ahí está, el choque de nuestros valores con nuestras acciones. De alguna manera se nos dice a través del Espíritu: revisa bien, armoniza bien lo que sientes, armoniza bien con lo que haces. Es como si nos gozáramos en leer el versículo 1 del Salmo 32, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y evitaríamos entonces leer el versículo 3, que dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y peor aún, obviaríamos el versículo 5, que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No podemos obviar ese versículo. Reconocer nuestro pecado, pedir perdón, reclamar las promesas de su presencia ante un Dios amoroso y perdonador es muy importante y vital para nosotros. Esto toma tiempo, esto provoca dolor, pero es la manera en que podemos sentirnos liberados de nuestros sentidos de culpa, mis hermanos. La única manera. ¿Cuántos quisiéramos sentirnos así? Livianitos, con una mente clara, con un corazón lleno de vigor para levantarnos. Entonces hay que hacer como Nehemías, tomar tiempo para presentarnos ante Dios con un espíritu de mansedumbre. La segunda cualidad de Nehemías es lo que dice el versículo 12: me levanté de noche. Se levantó cuando no habían distracciones. Se levantó cuando no habían ruidos que afectaran su capacidad para evaluar los daños. Por eso Dios nos despierta a esas horas difíciles y nos estremece la conciencia. Nehemías no lo hizo al mediodía para que todos lo vieran, para que se convirtiera en una celebridad, ni llevó una tumbacocos como los señores políticos para anunciar que el líder, que el restaurador, que el político había llegado. No. Él no llegó en caravana triunfante. Él llegó en la quietud, en el silencio, en la quietud que tristemente ya no tenemos. Pueden ser testigos de eso. Quietud que rechazamos. Usted se pregunta por qué Dios nos despierta a las horas de la madrugada. Para ganar nuestra atención. Sencillo. Porque en los demás instantes de la vida estamos con el teléfono, con la computadora o con las famosas novelas turcas. Bendito sea el Señor. Es que no le hacemos caso a Dios. No tenemos tiempo para Dios. Por eso Dios nos despierta a esas horas de la madrugada. Porque no le damos el tiempo que Él nos reclama. Porque digo, la televisión, la radio, el equipo de música nos ha robado esa preciosa quietud. Y en ese sentido estamos enfermos. El ruido nos arropa. El desorden, el uso desmedido de aparatos de sonido despedaza nuestros nervios y a nadie le importa. A mí me hubiera gustado ser, qué sé yo, algún dignatario para legislar en torno al ruido, a la contaminación y darle autoridad a la policía para que mande a parar este chorro de desordenados que se creen que el pueblo es de ellos.
Y si la música fuera bonita, pero a la basura. Eso es para meter una alteración de la paz, para que se acabe el relajo este. Porque la quietud, están invadiendo nuestra intimidad, pero a nadie le importa, a nadie le importa. La quietud, mis hermanos, es un don preciado, pero no lo aprovechamos y le damos otro nombre. Le llamamos soledad. La gente se queja tanto, ay, que estoy solo. Mire, aproveche ese tiempo, hable con Dios, medite, reflexione, tantos libros que hay que leer. Entonces, nos hacemos eco de aquellas palabras del doctor Mario Rivera hace algunos 30 años atrás, que en televisión decía, la soledad duele. Bueno, duele, duele si usted quiere, no nos dolería tanto si entendiéramos que en esa soledad hay alguien que siempre nos acompaña, que en esa soledad hay alguien que nunca nos deja, que es nuestro Dios. Y hay tantas cosas que hacer. Pero volviendo a Nehemías, él sabía que necesitaba estar sin ninguna distracción. Por eso es que fue de noche, para concentrarse, para tener todo su entendimiento listo a captar lo que iba a evaluar. Miren qué persona más inteligente en ese sentido, más prudente. Yo les doy un consejo pastoral. Cuando seamos despertados por lo que llamamos preocupaciones, no luchemos contra ello. Antes, con humildad, cuando eso suceda, con humildad, con mansedumbre, vayamos en oración ante Dios y busquemos su compañía y seamos sinceros con Él, confesemos nuestro pecado, de manera que podamos sentir la paz que el mundo no da, que es una garantía y que es real, que es real. Aquí hago una salvedad. Nehemías sintió que aunque él no fuera necesariamente transgresor, él sí se sentía parte de una familia extendida, su pueblo, y en virtud de ello se sintió responsable del mal estado de cosas. Esa humildad de decir, confesamos nuestros pecados, Señor. Venga usted a saber si sí o no. Pero él se hizo parte de eso, como parte de la familia, su pueblo. En virtud de ello se sintió responsable del mal estado de cosas. Es como si en nuestra iglesia, en nuestra congregación, surgiera una situación. Ese problema no es del pastor solamente, no es problema de la junta, es nuestro problema, es problema de toda la iglesia. Y juntos entonces pudiéramos trabajar con la situación que sea. Bueno, es como cuando nos escandalizamos por la violencia doméstica, por ejemplo, que arropa la isla. Pero anoche a las 2 de la mañana yo escucho cómo el esposo agrede a la vecina y en mi santurronería hipócrita clamo al Señor, pero no levanto el teléfono para llamar a la policía. Esa es una hipocresía. O sea, usted ore, pero llame a la policía y reporte eso y que venga la policía y arreste a ese bandido para que no haya más abusos. Igual si la bandida es ella, ¿verdad? Sí, porque también se da por los dos lados, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Cuando a las 3 de la mañana al lado suyo hay un episodio de violencia doméstica y usted cree que con orar va a resolver el asunto, en la mañana un cadáver más de una inocente mujer es levantada en ciencia forense gracias a sus oraciones. Y entonces elevo mis ojos al cielo y decimos, hoy Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor nos dice, bueno, hasta que tú te sientas parte del problema y levantes el teléfono y denuncies los abusos para ayudar a solucionarlos. ¿Se da cuenta usted? Ser cristiano es ser responsable totalmente en todas las áreas de nuestra vida. Y eso hizo Nehemías. Se sintió parte del problema, se responsabilizó por ello e hizo lo propio. Una evaluación de los daños de la muralla en quietud, cuando todos sus sentidos están alertas y están libres de distracción. Por eso el Señor nos despierta a esas horas, mis hermanos, para que como Nehemías nos inspeccionemos cuando no podemos decir, no puedo porque tengo que hacer tal o cual cosa. ¿Cuántas veces llamamos personas para, ¿verdad?, nos ayuden en tal o cual cosa? Ay, caramba,
pues no puedo. Bueno, a lo mejor tiene razón, tiene una cita con el médico, lo van a operar posiblemente, qué yo qué, pero esa muletilla de cualquier cosa es más importante que las cosas del Señor, no ayuda al crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Tercera cualidad de Nehemías, él quiso ver por sí mismo el daño que había, y eso es muy importante. Este hombre de Dios se va en la noche, en la quietud, y observa. Hay momentos en que nosotros y más nadie debe hacer un inventario de cómo están las murallas de nuestra vida, cómo está la situación personal, cómo están los problemas de nuestra familia. Por más oscura que sea la noche, los hombres, especialmente, somos tan injustos en esto. Somos dados a delegar en nuestras esposas la disciplina. Delegamos en nuestras esposas las visitas a la escuela y no nos damos cuenta de los problemas que esto causa. Los varones, los hombres, los padres, hemos sido muy irresponsables en ese sentido cuando le delegamos solamente a la esposa esas tareas que deben ser compartidas. Yo le pregunto, yo fui maestro, y por cada padre que venía a la escuela, venían 20 madres, porque siempre pensaban que eso era asunto de la mamá. Muy malo. Y los hijos se dan cuenta de eso. En vez de ser colaboradores, nos convertimos por inacción en destructores de lo que debe ser un sano entendimiento de los procesos de crecimiento de nuestros hijos. Porque entonces, ¿quién es la mala? ¿Quién reprende? Mami, porque es la que está trabajando algo que debe ser compartido entre padre y madre. Y nosotros, los varones, muy bien, gracias, viendo televisión, y ahí yo no quiero saber de ese problema, encárgate tú de eso. ¿Se da cuenta usted? Eso está muy malo. Yo quisiera ver más padres tomando tiempo para saber cómo están sus hijos en la escuela, y felicito desde este púlpito a aquellos que valoran la importancia de estar inmersos en la formación de sus hijos y de sus hijas y le dedican tiempo a ello. Aprovecho para decir también que los deportes son buenos y cada cual establecerá sus criterios en ese sentido, pero debemos también reconocer que los primeros años de la formación de los niños deben conocer primero a Jesucristo nuestro Señor, que el béisbol, que el judo y que el karate. Esto nos habla de asumir responsabilidad sin triangulación. ¿Qué es una triangulación? Yo quiero decirle algo a esta persona que está aquí, pero no se lo digo directo. Voy a través de otra persona. Mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces esta persona se lo dice a la persona, posiblemente tergiversado el asunto, y ahí se forma un problemazo. O sea, cuando usted quiere decir algo, dígalo directamente. Porque él muy bien, fíjense ustedes que Nehemías muy bien pudo haber mandado una comisión para que observara, una comisión que le rindiera un informe, pero eso no le daría a él una visión personal de la tragedia que estaba viviendo el pueblo. Y en eso nosotros somos campeones. Mientras haya alguien que pueda hacer las cosas que nos corresponden por nosotros, intentaremos que así sea. Mientras alguien pueda hacer algo, nosotros no nos metemos. Gracias a Dios por los abuelitos que ayudan a criar a sus hijos y a criar a los nietos, pero los responsables ante el Señor por esos hijos no son los abuelos, son los padres. La triangulación se define como el acto de delegar en una tercera persona las responsabilidades que me tocan a mí respecto a alguien. Mira, dile a fulano esto y esto, ya tú sabes, pero ¿por qué yo? Preguntará el otro. Si eso es responsabilidad tuya, tú eres quien debe decirlo. Acuérdese usted que lo que dijo Salomón, el que tiene narices no manda a oler. Que eso no dijo Salomón. Bueno, pues pudiera haberlo dicho, debió haberlo dicho.
A los abuelitos, mira mami, cuídame el nene, que voy a tal o cual asunto. Pero mi hijo, dame un Brexit, le he cuidado toda la semana, bendito sea el Señor. Además, sales a las 4 del trabajo y vienes a buscar al muchacho a las 10 de la noche. Y después no quieres que los viejos monten cara. Pero ¿cómo no van a montar cara? ¿Verdad? Así que le digo a los abuelos que están aquí, no se sientan mal cuando tengan que tomar a sus hijos y decirle, siéntate aquí, vamos a hablar y aclarar esto. Es importante. Bueno, volvamos a Nehemías para ya terminar. Me parece que el hecho de ir de noche evitaba que Nehemías se fijara en detalles que no eran importantes en ese momento. Por ejemplo, los colores y formas de la muralla, eso no era importante. En ese momento esas cosas eran secundarias de ver. Ahora, donde estaba destruida la misma, eso era importante. O sea, al ser de noche, él no tenía que fijarse en los colores ni en las formas y no se fijaba en pequeños detalles. De noche va a tener un cuadro general del asunto. Ya en la mañana podrá ver los detalles, pero en la noche era que él necesitaba la paz, la quietud para reflexionar en la destrucción que había en esa ciudad. Y el consejo divino, mis hermanos, es el siguiente: ante una situación que le desvele a usted, cuidado con fijarse en pequeños detalles, cuidado en fijarse en minucias, vea la situación de manera amplia y luego vaya a los detalles, en otras palabras, del todo a las partes. Cuarta y última cualidad de Nehemías en esta mañana: su capacidad para ver en la destrucción de las murallas un reto. La capacidad que tuvo él para entender que en medio de esa destrucción había un reto. Se dice que en japonés la palabra crisis significa también nueva oportunidad. Él ya había lamentado, leemos en este libro tan hermoso, es corto, lo pueden leer. Él había ya lamentado, él había llorado, él hizo duelo, él ayunó y oró. Capítulo 1, versículo 4. Ahora es el tiempo de ver qué vamos a hacer con esas murallas rotas. Y noten lo que hace. Si hizo el inventario solo, él sabía que la reconstrucción no podía darse con él solamente. Iba a necesitar de gente, iba a necesitar de su gente, de la gente que allí estaba, de los que estaban sufriendo el oprobio. Es como cuando tenemos una situación en la iglesia. ¿Con quién cuenta el pastor? Con la gente que viene. Con los que se quedan en la casa no puede contar. Y a veces los que no vienen son los que opinan. Vio que Jerusalén estaba desierta y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y dijo: vengan, versículo 17, vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hermano y hermana, cuando el Señor le inquieta a usted ante una situación o problema, no se quede lamentando, no se quede lamentando. Vele o véalo como una oportunidad que Dios le da para superar la condición. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a estar solo, usted no va a estar sola. Dios está en esa empresa y hay gente que le va a ayudar en esas horas de la madrugada. Lejos de despertarte, dile al Señor: Dios bendito, acuéstate conmigo. Dios bendito, bendíceme. Dios bendito, dame paz, dame claridad, dame inteligencia, dame humildad para saber qué me toca hacer a mí y dame sabiduría para triunfar sobre este asunto. Amada iglesia, ha llegado el momento de que cada vida que me escucha en esta mañana o a través de los medios, debemos hacer un inventario de nuestras murallas. Las murallas espirituales de nuestra vida, las murallas espirituales de nuestro entorno, las murallas espirituales de nuestra familia,
las murallas espirituales de nuestra iglesia y hacer lo que este hombre de Dios hizo, y voy a resumir. Primero, tomó su tiempo para prepararse y reconocer que la restauración toma tiempo. No se desespere usted, tome tiempo, no se desespere. Segundo, no se distraiga ante pequeños detalles y en la quietud de la noche examine cómo están las murallas de su vida, primeramente, y las de su entorno. Tercero, vea por usted mismo e integre personalmente lo que está pasando. No dependa de nadie, tenga su propia percepción, que nadie le cuente, porque siempre en los cuentos se distorsionan los asuntos. Y siempre yo invito a aquellas personas que están pasando por circunstancias que vean las dos caras de la moneda, una versión y la otra. Y finalmente, ya no llores, ya no lamentes, sino entra de frente en el nombre del Señor y ve ese problema que te está asediando como una oportunidad que Dios te da para glorificarse y para restaurar tu vida, para restaurar esa situación, ese problema, esa oportunidad que Dios te da para glorificarse en ti. Que Él te bendiga poderosamente, a ti, a tu familia. Les encarezco grandemente que el próximo domingo estemos aquí para seguir hablando de esta serie del libro de Nehemías, cuando estaremos trabajando con la tercera parte de ello. Les pido por favor que estemos en pie para orar, para ser despedidos en oración. Sabemos que a través de esta semana hemos tenido problemas, circunstancias, dificultades muy dolorosas, muy difíciles, que nos asedian, que nos hacen perder la tabla muchas veces, y en teoría es una cosa, pero en la práctica es otra. De manera que vamos a inclinar nuestros rostros y todos nosotros vamos a interceder los unos por los otros y vamos a pedirle a ese Dios poderoso y amoroso que nos permite reunirnos aquí, mientras gente está perseguida por la fe cristiana, mientras gente está asesinada por la fe cristiana, mientras gente está aprisionada por la fe cristiana. Nosotros tenemos un santuario donde adorar y tenemos libertad de culto, y eso es una bendición que todo el mundo no tiene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra bendita, por tu palabra preciosa, por tu palabra bonita, por tu palabra que a veces no es tan bonita, pero penetra a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro raciocinio. Ayúdanos a entender que cuando tú nos hablas, quieres que haya alguna transformación en nosotros, algún cambio. Yo te ruego, oh Padre, a través de tu Espíritu Santo, que consuelo los corazones que están tristes en esta mañana, las personas que han pasado por momentos muy duros en esta semana, Señor, que pases tu mano preciosa sobre su frente, que viertas aceite de unción divina, de paz. Todo está en tus manos, Señor, todo está en tus manos, y tú vas a obrar, como dice el himnario, y no heriré jamás al Hijo de mi amor. Qué lindo, Señor, cuando sabemos que tú lo que haces es bendecirnos, ayudarnos, darnos fuerzas, Padre. Si hay momentos de enfermedad, Dios mío, que tú bendigas a las personas que están pasando por problemas de salud y que tú derrames tu virtud sanadora sobre sus cuerpos, Señor. E ilumines las mentes de los médicos, Señor, para que ayuden en ese proceso de sanidad que proviene de ti. Si hay personas con problemas económicos, oh Dios mío, provee también en esta hora para que sean suplidas sus necesidades, Dios mío. Y así sucesivamente aquellos que tengan miedo por alguna condición de salud, llénalos en esta hora de valor, llénalos de serenidad, de paz, y dile muy cerca de sus oídos: yo estoy contigo, no desmayes, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Padre, gracias en esta mañana. Permite que los procesos electorales en esta isla nuestra se lleven sin problema alguno, Padre amado.
Permite, oh Señor, que también las personas cobren más conciencia de estar irresponsablemente reuniéndose sin tomar las precauciones debidas, para que provocan enfermedades, Señor, y pagamos justos por pecadores, Señor. Permite, oh Señor, que en esa segunda fase que la señora gobernadora hará de proclamar en estos días, tú impartas también sabiduría para que podamos estar, Señor, conforme a tu perfecto propósito. Y ahora, oh Señor, que tu bendición, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, y la bendición del Espíritu Santo sean sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre aquellos que no están acá por alguna razón, sobre todo el pueblo de Dios ahora y por siempre. Amén, amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Dios les bendiga.